Señores, en este momento damos inicio al curso de redes FTTH. Damos inicio entonces al curso. Muy bien, vamos a comenzar entonces el curso de redes FTTH. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando nos involucramos con FTTH, tenemos que, por un lado, entender que estamos hablando de una tecnología. Tenemos también que tener en cuenta que estamos hablando con una tecnología de telecomunicaciones y tenemos que tener en cuenta también que estamos hablando de una arquitectura. Entonces comienzan a aparecer sin duda algunas palabras que pueden ser seguramente definidas por nosotros o seguramente hemos podido tener la definición de esas palabras, pero que ahora tenemos que juntarlas para poder justamente definir lo que son redes FTTH. Y dentro de redes FTTH, sin duda, nos involucramos, como vuelvo a repetir, con una tecnología de telecomunicaciones, con una arquitectura, con un estándar, ¿no? Ese estándar que seguramente lo encontramos bajo esa denominación de GPON, ¿no? Y nos encontramos con topologías, nos encontramos sin duda con una red de distribución en donde no hay equipos activos, y entonces en donde sin duda esa topología punto multipunto comienza a ser importante para aprovechar en este caso el que con una sola fibra, con un solo hilo de fibra podamos llegar a muchos usuarios. Entonces cuando hablamos de redes FTTH sin duda se involucran muchos términos, ¿no? Y que es justamente parte de este curso, definirlos, entenderlos, agruparlos y poder en base a eso tener una definición clara de lo que estamos hablando cuando hablamos de RFTTH, ¿ya? Entonces, conforme vayamos avanzando el curso, seguramente vamos a tener que involucrarnos con todos esos términos que nos van a permitir seguramente desenvolvernos mejor en las siguientes clases, ¿ya? Entonces, bueno, con esas primeras ideas planteadas de tecnología, telecomunicaciones, una arquitectura, un estándar, GPON, la red de distribución netamente pasiva, en donde aparecen unos divisores ópticos y que seguramente son uno de los puntos muy fuertes aquí, damos justamente inicio a este tema de redes FTTH. Bueno, desde Fiber to the Home comienza seguramente a hacer las palabras que están dentro de esas cuatro letras, y si este sistema decía, por un lado, debemos entender de que él es una tecnología, y él es una tecnología de telecomunicaciones, decía. Por otro lado, decía que estamos también hablando acá de una arquitectura, ¿no? Entonces tenemos por un lado tecnología, tenemos por un lado telecomunicaciones, tenemos por un lado, en este caso, una arquitectura. Y decía que si analizamos la red de distribución de este sistema, encontraríamos algo interesante, que este sistema trabaja, por favor su micrófono, señores, si pueden desactivarlo, a ver, vamos a desactivar. Muy bien, bueno, entonces lo que decía es en este caso de que en el momento involucrar también un término que es muy común aquí, que es el hablar de una red PON, ¿no? Una red óptica pasiva, ¿no? Y lo interesante ahí es de repente encontrar un elemento nuevo que no es común en los enlaces de fibra punto a punto. De repente en este caso hablar de divisores ópticos comienza a tener importancia. O sea, por un lado hablas de una red, en la red de distribución todo netamente pasiva, hablas de un elemento nuevo en la red en relación a las redes punto a punto que hemos estado trabajando, y que acá aparece un divisor óptico. Y entonces, sin duda, hablar de FTTH involucra muchos términos seguramente que tenemos que poco a poco ir analizándolos para que podamos justamente armar todo este rompecabezas y poder seguramente a partir de ahí comenzar a analizar los diferentes gráficos. ¿Ya? Entonces, lo que decía es luego de que en este gráfico, por ejemplo, se muestra un diagrama bloque simplificado de la arquitectura, pero esta arquitectura, como podemos ver, aparece con el nombre de EPON, ¿no? Y entonces, pero seguramente el nombre que
nos interesa analizar, o la arquitectura que seguramente nos interesa analizar, es de repente la GPON, ¿no? Que la tenemos en la siguiente lámina, y entonces entenderemos que previamente a GPON han habido otras arquitecturas que se han trabajado en base a ese mismo diagrama bloque simplificado, pero que hoy en día de repente la que seguramente por muchas características que presenta él ha generado de que sea la que ha sido más aceptada y la que más se trabaja. Pero no podemos obviar sin duda las arquitecturas anteriores, que todavía podrías encontrar seguramente algunos sistemas montados, podrías también encontrar en vitrina todavía a la venta, por lo menos de PON, detrás de él hay otras todavía, pero nosotros solamente nos vamos a abocar a dos de ellas, EPON y GPON. Muy bien, y lo que capaz decía cuando me advirtieron de que no había audio, lo que decía es que este diagrama es interesante si capaz de repente lo relacionas con los sistemas de comunicación, ¿no? O sea, todos los sistemas de comunicación, en este caso me refiero, por ejemplo, el teléfono es un sistema de comunicación, hoy en día electrónico, ¿no? Pero en sus inicios no. El telégrafo, bueno, sin duda, no sé si ese llegó a ser electrónico, pero diríamos que en todo caso fue un invento muy importante como consecuencia de la invención de la corriente eléctrica, y diríamos duró muchos años duró el telégrafo, pero que hoy sin duda es obsoleto, pero es un sistema de comunicación, como lo puede ser de repente un sistema muy moderno y muy actual como el WhatsApp, o el sistema que estamos usando en este caso para realizar justamente esta clase. Entonces, basado en eso, todos los sistemas de comunicación tienen justamente un diagrama bloque simplificado. O sea, en todo caso tienen un comportamiento análogo, y ese análogo, si lo vemos desde el punto de vista de la teoría de sistemas, es justamente el que todos tienen un transmisor, todos tienen un medio para cubrir justamente esa distancia, y tienen también un receptor. Pueden ser sistemas bidireccionales, como seguramente lo van a hacer el sistema que vamos a usar, porque transmiten y reciben simultáneamente. Y dentro de este diagrama de bloques, de repente, simplificado para el sistema de comunicación que vamos a trabajar, encontramos de repente tres nombres, para algunos nuevos, para otros seguramente ya han visto estos sistemas, pero diríamos que son los nombres que nos van a seguramente involucrar, o nos van a seguramente a llevar a hacer un análisis de cada uno de ellos. Por un lado nos aparece el OLT, ¿no? Un equipo, un hardware que va a estar ubicado en la oficina central. En la redistribución, un elemento nuevo de repente en relación a los enlaces punto a punto que hemos estado seguramente teniendo, es el splitter, un divisor óptico netamente pasivo. Y para el lado del suscriptor, del usuario, sin duda, un hardware bajo la denominación de terminal de red óptico, o ONT. Y entonces diríamos que, claro, en su idea más simplificada, estos son los tres nombres que seguramente debería uno prestarle más atención cuando lleva o cuando quiere analizar este tipo de arquitectura. Ahí se encuentra mucha información importante y que seguramente lo vamos a tener que analizar conforme vayamos avanzando. Entonces acá vemos dos arquitecturas, una EPON, una GPON. Nos vamos a orientar específicamente a la GPON, pero va a ser importante seguramente mencionar arquitecturas anteriores a él, que trabajan bajo este mismo diagrama bloque simplificado, pero que sin duda en esa evolución que hay en las tecnologías, esta ha tenido seguramente características muy interesantes. El GPON es el estándar, el nombre del estándar, y que seguramente cuando se analiza se podría entender por qué esta de repente tiene, o no de repente, tiene esta más ventajas que trabajar con una arquitectura EPON. Pero bueno, ahora, sin duda, cuando trabajas también con esta tecnología, algo que es interesante y seguramente es muy importante es ver ese despliegue de la fibra desde la oficina central hasta la casa del usuario. Acuérdate que si nosotros regresamos a la lámina anterior, hablamos de FTTH, ¿no? Y hablamos de fibra hasta el hogar, ¿no? Y entonces hay un despliegue, sin duda, de la fibra, desde que sale de la oficina central hasta que llega a la casa del suscriptor. Y entonces ese despliegue es interesante porque justamente nos permite ver todos los elementos que se podrían emplear cuando se hace ese despliegue.
y nos ayuda también a entender estos segmentos que son marcados dentro de esa arquitectura, ¿no? Y entonces acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, la oficina central, un primer despliegue de la fibra, ¿no? A veces llamamos a este segmento cable de alimentación, cable feeder, o también le podemos llamar troncal, ¿no? Que es otro término muy usado. Y bueno, este primer segmento nos muestra básicamente que aquí tenemos un armario, ¿no?, un armario óptico en donde aparece por primera vez justamente ese divisor, ese elemento que decía que era nuevo generalmente para muchos y que es conocido como splitter.